Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga, que tengan una feliz mañana, espero que estén teniendo un feliz momento. Les pido disculpas porque ahorita tuvimos inconvenientes en el en vivo. Estábamos pues también tratando de enlazar el padre Rodolfo, que está en vivo ahora mismo en España, en una conferencia de sanación interior. Entonces pues estaba primero cuadrándolo a él para después dedicarme acá. Quise poner el en vivo para que fuesen esperando, pero bueno, no fue posible. Entonces pues ya estamos aquí. Empezamos tarde, de verdad que empezamos tarde. Empezamos a las 11:18, entonces les pido pues excusas por este momento. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos llene de su bendición, de su paz. Y vamos a entrar en oración, a Él, a pedirle que nos renueve, que nos llene de su paz y de su amor. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al corazón perfecto, al dulce y puro corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas. Al corazón perfecto, al dulce y puro corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas. Al corazón de María, al corazón de la Madre de Dios, al corazón perfecto, al dulce y puro corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas. Al corazón de María, al corazón de la Madre de Dios. A María Santísima le pedimos, a ella queremos consagrar hoy nuestro corazón, al corazón inmaculado de María, al Sagrado Corazón de María, hoy sábado, día de su Sagrado Corazón. Pedimos que nos llene de su gracia y de su paz para poder entender todo lo que ella quiere decirnos, todo lo que ella tiene para nosotros. Por eso digámosle a ella, que es nuestra Madre: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora hagamos ese himno, esa gran himno de Dios para nuestra Madre. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma.
besas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, proclama mi alma, proclama mi alma, auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma, proclama mi alma. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces mis hermanos, ahora sí, después de que ya tuvimos esos inconvenientes, ya, bueno, me alegro que por lo menos hay personas perseverantes. Ya tenemos ahí más de 100 personas conectadas, aunque bueno, seguramente por el problema inicial vamos a perder un poco de audiencia el día de hoy, pero bueno, lo importante es que los videos quedan y lo podemos seguir revisando. Aquí, bueno, rápidamente saludo a los que se van conectando aquí a través del Facebook, les comento desde ya, para no repetir, que mediante vaya haciendo las clases de hoy, pueden ir escribiendo las preguntas, que tengo una persona que me las va a pasar a mí al WhatsApp, y yo ya al final no tener que demorar tanto leyendo las preguntas que ya han hecho, sino ya tengo el banco de preguntas y de ahí empiezo a responder. Ojo, preguntas con el tema, preguntas con lo que vamos a ir hablando. A los que no han estado en ninguna clase, les comento que hoy es nuestra 6ª clase. Llevamos 5 sábados ya reuniéndonos, meditando sobre María. Entonces, pues es importante que nos pongamos al día. Porque ya llevamos, bueno, ya no necesito esto. Es importante que nos pongamos al día para poder ir acorde a lo que vamos hablando. Hemos hablado de María en Mateo, estamos todavía en María en Lucas. Y seguimos en Lucas porque Lucas nos habla mucho de María. Y eso que no hemos llegado a Juan, que Juan también nos habla mucho de María. Entonces, seguimos en Lucas. Acabamos de terminar el pasaje de donde se hablaba. Acabamos de terminar el pasaje de la anunciación, la visita junto con el Magnificat. Eso fue lo que acabamos de terminar la clase pasada, que terminamos con el Magnificat y la conclusión del relato de Lucas 1, del 26 al 56. Vamos a ir a hacer pues el repaso. Recordemos que esto fue lo que hemos visto las últimas 3 clases, nos hemos dedicado a esto. A la vocación y fe de María en Lucas 1, del 26 al 56, en 7 bloques. La presentación del nuevo personaje, el saludo, el llamado a ser mamá, la sierva del Señor, el encuentro de las 2 madres, el himno del Magnificat y la conclusión. Esto nos abre paso al capítulo 2 del Evangelio de Lucas, donde vamos a encontrar el pasaje del nacimiento. En Lucas 2, del 1 al 21. Lucas 2, del 1 al 21. Voy a poner entonces la imagen solamente en grande. Voy a desaparecer para que la puedan observar de mejor manera. Entonces, en Lucas 1 vimos entonces el inicio del Evangelio, presentándonos a Zacarías, presentándonos a Isabel, presentándonos la concepción milagrosa de Isabel. Después viene la anunciación, se hace la encarnación, la visita del ángel a María, la visita del ángel a José. Se presenta entonces la visita de María a Isabel, el cántico de Isabel a María y el cántico de María, hablando de ella misma hacia Dios, que es el Magnificat. Ahora vamos a ver el pasaje del nacimiento. Entonces,
Vamos a ver el pasaje del nacimiento. Entonces, en el capítulo 2 de Lucas, se continúa presentando un ir y un venir de los personajes en torno a un solo centro. ¿Cuál es el centro? El centro es Jesús. El centro del Evangelio es Jesús. Pero Jesús tiene unas características. Recordemos que las más grandes son su grandeza y su santidad, pero también tiene otras características que, aunque no están en el mismo nivel, son importantes. Y una de ellas es que es el Hijo de María. Jesús es el Hijo de María. Entonces, por ser el Hijo de María, tiene una gran significación que hablemos de la mamá de Jesús. Claro, a todo hijo le gusta que hablen de su madre, a Jesús le gusta que hablemos de María. Y María no se queda con esas palabras, lo hemos repetido muchas veces, sino que María nos hace dirigir la mirada hacia Jesús. Eso es lo que hace María. María, cada vez que le hablamos a ella, ella dirige nuestra mirada hacia su Hijo querido. Entonces, hay una primera significación en el nacimiento. Y es que la gloria de Dios se encuentra en un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La gloria de Dios se encuentra en un pañal, en un niño y en un pesebre. Miren estas tres realidades. La gloria de Dios ahora se refleja en un niño. En un niño. Segundo, en unos pañales. Tercero, en un pesebre. La significación del niño. Recuerden la clase pasada, dijimos el anahuín. Los anahuín, los pequeños de Dios, el resto fiel, los pobres de Yahvé. Eso es la significación del niño. Jesús, con su nacimiento y en su niñez, nos viene a enseñar que Él es pobre. Y ahora, más aún, envuelto en pañales. Envuelto en pañales. Nos muestra la sencillez del Hijo de Dios. Y tercero, en un pesebre. En un pesebre. Que bueno, ya saben, el ambiente de las pesebreras, lo que hemos tenido la oportunidad de ir a alguna finca o algún lugar de criadero de caballos o de criadero de cerdos, vemos que es un olor muy feo. Las pesebreras, el pesebre ahí, los animales, el barro, el excremento, la tierra, el abono, todo eso va siendo un olor. Y en medio de eso estuvo Jesús. Y la palabra de Dios, puede que me equivoque, en 2 de Corintios, no voy a decir el capítulo ni el versículo pero sí sé que es 2 de Corintios, ahora lo busco, voy a buscarlo de una vez. Dice que Jesucristo siendo rico, esto es muy bacano, lo que dice Pablo, Jesucristo siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Miren este gran dilema. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9, ya lo busqué. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y uno dirá, pero ¿cómo es posible que Él sea rico y se hizo pobre? Listo, esto lo entiendo, Jesús quiso ser humilde. Pero ¿cómo entiendo que siendo pobre me enriquezca a mí? ¿Cómo así que con su pobreza me enriquece? ¿Quién es la viva prueba de eso? La Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque en el nacimiento no había lugar para nadie más y buscaban posada de un lado al otro. Pero ¿qué pasó? Encontraron un lugar pobre, donde nadie nace. ¿Y nació quién? El Hijo de Dios. Y miren que Jesucristo no solamente fue engendrado de manera extraordinaria por ser el Hijo de Dios, sino que también su nacimiento fue único. Y todas las cosas que hace Dios fueron únicas. Fueron únicas. Jesucristo estuvo en un sepulcro que nadie más había usado. Montó un burro o una burrita, un mulo que nadie más había usado. Y fue también nacido de una mujer que nadie más había usado. Entonces, vemos ese gran milagro. Y nació en un lugar que nadie más había usado. Y así la palabra de Dios nos va a decir mucho esa palabra. Nos va a dar a entender muchas esas cosas. Y estuvo en un lugar donde nadie más había estado. Porque Jesús es único. Y María nos enseña entonces a nosotros
esa pobreza, esa pobreza. ¿Cómo? ¿Cómo? Desde la poquedad puede salir riqueza. ¿Cómo desde la pobreza puede salir riqueza? Cuando hablábamos del Magnificat, les decía que entonces viendo el Magnificat con el Evangelio de Lucas podemos decir que María anticipa el anuncio del Evangelio. María anticipa el anuncio del Evangelio. Porque desde ya, del canto del Magnificat, empieza a decir que el Evangelio es para los pobres, para los humildes, para los humillados. Y empieza ya a dar la predicación del sermón de la montaña que va a hacer Jesús en las bienaventuranzas, que se ve de manera específica en Mateo 5, pero que en Lucas también hay un pasaje breve de las bienaventuranzas. En Mateo propiamente aparecen unas 9, 10 bienaventuranzas, en Lucas apenas unas 5, porque son las que se hablan propiamente de la pobreza y la humildad, del abajamiento. Ahora, María Santísima nos enseña, junto con San José, de que a través de la pobreza puede nacer una gran riqueza, y de eso es testimonio vivo Jesús. Por eso vemos ese pasaje del nacimiento que pues se da de manera también natural. Por eso vemos el primer apartado, vemos que puse ahí, que es que cuando se cumplieron los días, cuando se cumplieron los días, lo vamos a analizar de la siguiente manera. Cuando se cumplieron los días, recordemos que la acción inicia con el viaje de José y María hacia Belén. ¿De dónde parten ellos? Ellos parten de Nazaret. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque los dos obedecen al emperador y participan de la gran movilización general que había en el tiempo debido a un edicto imperial, ¿ya? En un edicto imperial que exige que todo el mundo se empadronara. Entonces, por eso es que José abandona Nazaret y se encamina a Belén. Aquí también se pone de relieve la obediencia de José y María a la ley y también al ángel. Porque recordemos que a los 8 días del nacimiento, ellos van a hacer la circuncisión del niño Jesús y le ponen el nombre de Jesús. Entonces vemos aquí que cuando se cumplieron los días, esta frase del Evangelio de Lucas en el capítulo 2 nos demuestra de que María es una mujer obediente. Una vez más nos habla de la obediencia de María y no por dejar de lado también la obediencia de José, que cumple no solamente la ley civil, sino la ley de Dios, del ángel. Ahora vemos el segundo punto, que es el nacimiento de Jesús y el signo. Vamos a ver bien el nacimiento de Jesús y el signo. Lo primero es que en el relato del nacimiento de Jesús, la que asume todo el protagonismo es María. Primero porque ella es la que da a luz. Ella es la que da a luz. Ella lo envuelve en pañales, segundo. Y también es la que la recuesta en el pesebre, porque no había más lugar. No había más lugar. Entonces vemos las acciones protagónicas de María. Primero, la primera acción, ella es la que da luz. Ella es la que da a luz. Ella es la que da a luz. Segundo, ella lo envuelve en pañales. Tercero, ella lo recuesta en el pesebre. Entonces, se atribuye importancia a estos actos. ¿Por qué? Analicemos poco a poco. Primero, la que da luz. Y esto ya lo había dicho antes, que es frase de San Luis María Griñón de Montfort, pero también totalmente creencia de la Iglesia. Si por medio de una mujer vino Jesús al mundo, por medio de María también, por medio de esa misma mujer, llegará Jesús a nuestro corazón. Por eso entonces, queridos hermanos, también podemos ver cómo se cumple esta bella palabra. Ojo, si por medio de María vino Jesús al mundo, ella fue la que le dio luz, ella fue la que dio a luz al Salvador, también María me va a dar el Salvador a mí. También María va a hacer que el Salvador se haga vida en mí, se haga luz en mí. Por eso mismo es importante resaltar que Jesucristo nació de mujer, nació de María Santísima. Ella es la madre de Jesús. Ella es la madre de Jesús. Entonces, el segundo acto protagónico de María es que lo envuelve en pañales. Muestra la ternura, muestra el cuidado de María al saber de lo que poseía es
muy grande y que tenía que cuidarlo de una manera delicada, de una manera soberana, de una manera reverencial, porque ella sabía que ese niño que tiene en sus brazos envuelto en pañales es el Salvador del mundo. Y tercero, lo recuesta en el pesebre para algo que ya había adelantado, que le había dicho por adelantado, y es mostrando la pobreza de Dios. La pobreza de Dios, envuelto en pañales, en un pesebre, Jesucristo se hace pobre y nos regala la riqueza de la salvación por medio de su pobreza. Muy bello eso, muy bello eso. Entonces, por eso el nacimiento de Jesús va teniendo esos signos del pañal, del pesebre. Ahora vamos a ver unas cuantas cosas más. Y es que hay un signo particular en el nacimiento y es los pastores. Los pastores. Seguimos hablando de ese segundo punto del nacimiento y de los signos. Entonces, primer signo, el pañal, el pesebre. Que diera luz puede ser un signo. Bueno, sí, ubiquémoslo dentro de los signos. Dar a luz, un signo importantísimo. Segundo signo, los pañales. Tercer signo, el pesebre. Ahora vemos otro signo, que es los pastores. Los pastores. Dice que el ángel se le presenta también a unos pastores. El ángel se le presenta a unos pastores y signo de que es Jesús el Salvador es que los pastores lo han de reconocer a él como el Salvador. Entonces, el relato de Lucas resulta un poco, podemos decirlo, escandaloso. ¿Por qué primero escandaloso? De que no hubiera lugar, de que no hubiese lugar para que Jesús naciera. Entonces, ese ver que no hay lugar para Jesús nos muestra de que Jesús encaja en todo lugar. Porque aunque el mundo no le presente un lugar a Jesús, Jesús se acomoda. Y Jesús desde el lugar más recóndito, desde el lugar más pobre, como un pesebre lleno de excremento de animales, Jesús nace y nos regala a nosotros la salvación, la gran riqueza de ser salvados. Entonces, vemos cómo va haciendo estos signos. Ahora, envolver al niño en un pañal es una costumbre normal. Sin lugar a dudas, que esté envuelto en pañales, pero recostado a un pesebre, es una situación inicial en Jesús que incluso se vuelve a repetir en el final de su vida. Quiero que hagamos la analogía. Así como inicia la vida de Jesús envuelto en una sábana en pañales y recostado en un pesebre, así termina. Envuelto en la sábana santa y recostado en un sepulcro también. Un lugar pobre, un lugar recóndito, oscuro, un sepulcro. Así terminó la vida de Jesús. Entonces, así como estaba él reclinado en un sepulcro envuelto en sábana, así nació, reclinado en un pesebre envuelto en pañales. Vemos esa analogía. El nacimiento de Jesús nos habla también desde ya de la muerte de él. Algunos dirán, de pronto, bueno, quiero resaltar, algunos dirán los que apenas están ingresando hoy, bueno, ¿por qué está hablando tanto de Jesús? Si queremos saber de María. Recordemos que no podemos hablar de María sin mencionar a su hijo, porque toda la Mariología es cristológica. Por eso te invito a ver desde el primer día las clases, desde la clase número 1, estamos en la sexta clase. Entonces, viendo todo este pasaje, vemos que existen unos primeros destinatarios de la gran noticia. ¿Cuáles son los primeros destinatarios de la gran noticia? El punto número 3, que es que el nacimiento del Hijo de María es la gran noticia para el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos los destinatarios para esta gran noticia? Todos, todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios somos los destinatarios. Pero hubo unos primeros destinatarios. Entonces, vamos a ver que en Lucas 2:11, el ángel de Dios se le comunica a los pastores que se convierten de manera paradójica en destinatarios de la buena noticia. El versículo 11 del capítulo 2 dice: os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Entonces, esos pastores, al escuchar dicha buena nueva, se ponen en camino porque han de buscar para poder encontrar ese lugar que es el signo, el Salvador, el niño en pesebre, envuelto en pañales.
Entonces también recordemos que cuando los pastores reciben la buena noticia se ponen en camino. Ojo, se ponen en camino. Igual que María. Recordemos que cuando María, después de recibir la buena noticia, también se puso en camino, hacia su pariente Isabel, hacia su pariente Isabel, hacia Isabel. Entonces, María y los pastores nos muestran que luego de recibir la buena noticia de Dios, yo tengo que, ¿qué? Ponerme en camino. A los que se han consagrado hoy, felicitaciones. ¿Qué hay que hacer? Ponerse en camino, evangelizar, anunciar, no quedarse quieto. La bendición no es para mí. La bendición que Cristo ha hecho en mí es para que yo la refleje y la lleve a los demás. Entonces, los primeros elegidos para anunciar la buena nueva después de Gabriel y de María van a ser los pastores. Y de manera muy analógica, esos pastores van a representar los futuros pastores de la iglesia, los futuros apóstoles, que van a ser nuevos pastores, incluso los sacerdotes de hoy en día que son pastores, y nosotros laicos, bueno, la mayoría que estamos aquí viendo en vivo somos laicos, y nosotros laicos que estamos llamados también no solamente a ser ovejas del rebaño, sino también a ser líderes, a pastorear pequeños rebaños. Entonces, los pastores de esta manera van a ser presentados como los primeros discípulos, Pero también, ¿a imagen de quién? A imagen de María. María, que podemos verla María como aquella que ha sido la primera discípula. Ahora, viendo todo esto, hay que reconocer el cuarto elemento, y es ligados a la palabra. Entonces, vemos ya que hay unos servidores. Ya desde el nacimiento vemos cómo hay servidores. Incluso la misma creación sirve porque nos presenta la imagen del pesebre. La imagen del pesebre que nosotros concebimos. Sabemos que le ponemos el buey, le ponemos la vaquita, le ponemos el burrito, los animales. El texto del Evangelio no nos habla claramente qué animales había, pero si nos imaginamos un pesebre, nos imaginamos los animales. Entonces ya vemos los primeros servidores, vemos la creación les sirve a Dios desde el nacimiento, la creación se une para adorar, llegan los pastores, está María, está José, vemos los primeros servidores, que son vigilantes, María, los pastores, José, los animales, la creación entera. ¿Y cuál es la actitud de esos primeros servidores? Es acoger la palabra que se ha hecho carne. Aquí les cuento el Evangelio de Juan, aunque no hemos entrado en el Evangelio de Juan, estamos en Lucas. El prólogo nos habla de que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra es Jesús. La palabra es Jesús. La palabra era Dios. La palabra estaba con Dios. Y la palabra, en el principio estaba la palabra, en orden. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Entonces Jesús, la palabra, en el término griego se usa el logos. Jesús, siendo el logos, se hace carne. En griego se hace sars. Entonces, ellos se acogen al logos, ellos se acogen a la palabra que se ha hecho acontecimiento, se ha hecho carne, se ha hecho vivo. Jesús es Dios hecho carne, Jesucristo. La palabra se hizo hombre, la palabra se hizo carne. Entonces, muchos hablan también del verbo, el verbo encarnado, eso es Jesús, el verbo, el logos, la palabra. Y que entonces los pastores, María, José, toda la creación entera está ligada y tiene una actitud de acogida a la palabra de Dios. María Santísima nos enseña entonces a ser la primera mujer que se acoge a la palabra, que se acoge al logos, y nos pide que imitemos eso también. Nosotros también debemos ser aquellas personas que nos acogemos a la palabra, al logos, al verbo hecho carne. Entonces, los pastores fueron a ver aquel acontecimiento, a ver esa palabra hecha carne. María estuvo allí en el nacimiento, ¿cómo no? Ella es la que da luz. Entonces,
van a ver la palabra y después de haberla visto, los pastores, hablo de los pastores concretamente, después de haber visto, la dan a conocer. Y ese, después de haber visto, darla a conocer, nos convierte en testigos. Nos convierte en testigos, es decir, en apóstoles. Recordemos, discípulo significa aquel que escucha, se acoja a la palabra. Y apóstol es el enviado, que es el que da a conocer. Entonces vemos cómo desde ya se va viendo la función y la misión que van a tener los futuros testigos, los futuros discípulos, los futuros apóstoles desde el nacimiento del Hijo. ¿Y quién prefigura los discípulos y los apóstoles de cierta manera? María Santísima. Siendo discípula, siendo apóstol. María Santísima. La que se acoge a la palabra de Dios, la que la pone en práctica y que la da a conocer. Los que estuvieron en la clase del encuentro de las dos madres van a entender mucho más eso. Cómo María visita a Isabel. Y es un encuentro grandísimo. Transmite el Espíritu Santo. Y dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Es algo hermoso, es algo hermoso. Entonces, Lucas nos presenta a María como la mujer que se acoge a la palabra, que está ligada a la palabra. María y la palabra no se pueden separar. Y no porque sean una sola cosa, no me malentiendan. No es una sola cosa. Es porque María entiende que solamente unida a Dios, unida a la palabra de Dios, es vida de testimonio, es vida de bendición. Y no solamente eso, sino que, como hablaba también el Padre en la homilía de hoy, María Santísima acoge la palabra, se liga y se une a ella y la guarda en su corazón. La guarda en su corazón. Entonces, María es el prototipo de discípulo, que no se contenta solo con escuchar la palabra, sino que la guarda en el corazón. Esto es importantísimo. María es el prototipo de discípulo, que no se contenta solo con escuchar la palabra, sino que la guarda en el corazón. Entonces, María no es capaz de callarse. María no es capaz de quedarse callada. Ella tiene que anunciar lo que ha visto, lo que sus ojos han contemplado. Por eso dice el Magnificat, porque ha hecho obras grandes por mí. Y todas las generaciones me felicitarán. Entonces es muy hermoso. Vemos ahora, después de este punto del nacimiento, vemos la gloria de Dios que llega al templo, que es la presentación del niño Jesús. La gloria de Dios que llega al templo, la presentación del niño Jesús. Vamos a verla. Voy a bajar las diapositivas. La gloria de Dios que llega al templo. Entonces nos encontramos en Lucas capítulo 2 del 22 al 40. Este pasaje de la presentación del niño en el templo está compuesto en 5 bloques. Está compuesto en 5 bloques. Vamos entonces a iniciar este pasaje. Recuerden, yo espero que tengan la Biblia ahí, yo espero que vayan revisando citas, yo espero que vayan anotando, que no solamente se contenten como con ver el video y ir escuchando, porque recordemos que uno memoriza el 20% de lo que escucha y el 80% de lo que escribe. Bueno, esto lo dicen algunos oradores en esta cuestión pues, de las enseñanzas y las charlas. Entonces es importante que usted tome apunte, que usted tome nota. No, que sí, yo me acuerdo qué clases tan bacanas, ¿qué aprendiste? No me acuerdo qué aprendí, pero las clases eran muy chéveres. Entonces, para saber qué aprendí, yo voy a mis apuntes y pues y leo. Miren, yo todo esto no me lo sé de memoria, pero sí lo escribí. Sí lo escribí cuando di mis clases de Mariología, estudiando teología, y pues ahora puedo ir a mis apuntes y darles las clases a ustedes. Entonces, por eso es importante tomar nota, tomar nota. Ahora, vamos a analizar entonces el primer bloque de Lucas 2, del 22 al 40, que es obedientes a la ley. Ya habíamos visto la obediencia, que es cuando dijimos en el pasaje del nacimiento que se habían cumplido los días. Entonces ahora vemos que otra vez se refleja la obediencia de María y José cuando son obedientes a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de la purificación. Vamos a explicarlo entonces para que entendamos un poco mejor ese texto.
Entonces, lo primero, de manera introductoria, eh, bueno, hay una palabra que se llama, para que no la he mencionado, que más tengo que mencionarla porque de pronto siento que me enredo, pero ya se la voy a decir hoy. De pronto alguno la ha escuchado, que es perícopa. Perícopa. La próxima clase se las escribo en la diapositiva o ahorita en los comentarios, al final en las preguntas se las escribo en los comentarios. Perícopa. Se escribe así como se escucha. Peri, con tilde en la I y copa. Perícopa. La perícopa hace referencia a un pasaje. Sino que a veces se usa más perícopa para hacer referencia a un pequeño trozo de los evangelios. Entonces, esta perícopa, este pequeño trozo del evangelio, este pasaje de la presentación de Lucas 2, del 22 al 40, está formado por 5 bloques y vemos entonces donde vamos a ver varias cosas. Entonces, que es que se encuentran a Jesús y a María con José en el templo. Es el encuentro de Simeón y el encuentro de la profetisa Ana. Y en el centro de este pasaje se encuentran las palabras de Simeón. ¿Cuáles son las palabras de Simeón? Porque han visto mis ojos tu salvación, lo que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esa frase la menciona Simeón en el centro de este pasaje. Ahí lo pueden leer, busquen la Biblia, busquen el texto. Y entrando entonces al primer bloque, que es obedientes a la ley, Lucas 2.22 dice, cuando llegó el tiempo de la purificación de ellos, dice Lucas 2.22. Entonces vamos a ver otra movilización. ¿Dónde fue el nacimiento? Bueno, ¿dónde estaba José y María antes del nacimiento? En Nazaret. Se van a Belén por la ley. Luego de Belén se movilizan de nuevo, después del nacimiento. Desde Belén, José y María se mueven, pero esta vez a Jerusalén, al templo. Ellos van al templo. Para cumplir otro mandato de la ley. Por eso son obedientes a la ley. ¿Cuál es el otro mandato? La circuncisión. A los 8 días el niño debe ser circuncidado y presentado en el templo. Pero hay una cosa muy importante o que causa curiosidad, que Lucas 2.22 dice, cuando llegó el tiempo de la purificación de ellos. Uno dirá, pero ¿de quiénes? ¿Por qué se habla de ellos? Entonces, muchos estudiosos, teólogos se han preguntado, ¿a quién se refiere de ellos? ¿Se refiere a María y a José? ¿Se refiere a María y a Jesús? ¿Se refiere a José y Jesús? ¿O se refiere a los tres? Entonces, según la ley, vamos a hablar según la ley, en el Levítico, en el capítulo 12, versículo 1, se es considerada impura a la mujer, y se dice que la mujer debe purificarse después del parto y que por el derramamiento de la sangre. Cuando veamos nosotros el texto, cuando veamos nosotros el dogma de la virginidad de María, vamos a ver cómo encontramos de que en María no hubo impureza. María es una mujer pura. Ella no pudo ser impura. Por eso se habla de que María es virgen antes, durante y después del parto. Pero esto propiamente lo vamos a hablar mejor cuando hablemos del dogma. Simplemente quería hacerles la referencia de que la ley pensaba eso. De la que la ley dice que la mujer quedaba impura después del parto. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Quiénes deberían purificarse entonces? ¿Por qué el Evangelio menciona el plural de ellos? Y es porque habla de la unidad en la familia. La purificación de la familia, que vamos a denominar nosotros la Sagrada Familia, tiene una purificación no esencial, sino moral, para cumplir con la ley del tiempo. Recuerden que ellos son judíos. Pues lastimosamente, hay que decir, en vida terrenal, María y José y Jesús no eran católicos. Ellos vivían su tradición judía,
y eran fiel cumplidores de la ley, hacían sus oraciones, hacían el Shema, hacían ritos de purificación propios. Entonces, por eso, por medio de una purificación moral, no esencial porque no eran impuros, cumplieron con la ley de irse a purificar. Cumplieron con la ley de irse a purificar. Entonces, María y José son obedientes a la ley. Cumplieron con ese ritual de la presentación del primogénito, del hijo, y de la purificación de la madre después del nacimiento. Entonces, recuerden también de que hay una gran promesa en el Antiguo Testamento, y es que el primogénito debe ser dedicado al servicio de Dios. El primogénito debía ser dedicado al servicio de Dios. Entonces, con mayor razón, Jesús es el primogénito de María, el primogénito del Padre. Y algunos usan la palabra primogénito para decir ay, sí, la Biblia dice que Jesús es el primogénito, es decir, que es el primero. Eso quiere decir que hubo segundos, que hubo terceros, que María tuvo más hijos. No, el primogénito dice lo que quiere decir, que es el primero y ya. No te quiere decir que hay segundo ni que hay tercero, es el primero. Es el primero. Y María no tuvo más hijos, fue virgen, antes, durante y después del parto. Eso lo vamos a explicar después, solo que quiero ir mencionándolo para ir causando la curiosidad de lo que vamos a conocer más adelante. De momento recuerden que estamos en la parte bíblica y estamos en el Evangelio de Lucas. Ahora, recordemos que en esta referencia de la ley, se frecuenta mucho que hay 5 veces se afirma que Jesús y sus padres actúan conforme a la ley. 5 veces se menciona en este pasaje. 5 veces se menciona que ellos actúan de acuerdo a la ley. Entonces, se resume diciendo que todas las cosas las hacían según la ley del Señor. Jesús sería llamado santo según la ley. Cumple perfectamente el mandato que pide todo primogénito, que está llamado santo y consagrado. Y tanto en la anunciación como en la presentación se emplea la misma expresión. Cumplidores de la ley. Entonces, por eso María es aquella obediente en todo momento, y nos enseña su obediencia. Ahora vemos el segundo punto, el segundo bloque, que es la gloria de Dios. La gloria de Dios entra al templo. Esto es algo muy hermoso. Este es uno de los puntos muy hermosos y me gusta mucho. La gloria entra al templo. Jesús, me gusta mucho esta imagencita de acá. Miren, Jesús, envuelto en pañales de la mano de María y José, entra al templo. El Hijo de Dios, la gloria del Padre, entra al templo por primera vez. ¿En mano de quién? En mano de María. En mano de María. Esto es algo hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque María Santísima lleva a la gloria en su brazo, pues primeramente en su vientre, ahora en sus brazos, y la lleva al lugar donde los judíos, pues, creen que está la gloria. Claro, ahí está el templo, la tienda de encuentro, donde ellos se encontraban de cara a cara con Dios, pero ahora le da una resignificación al templo. María Santísima lleva al Hijo de Dios al templo de la gloria, para que verdaderamente se circunscriba allí la gloria divina, para que verdaderamente habite allí la gloria divina, para verdaderamente glorificar ese templo de Jerusalén. Esto es algo muy bello. El Hijo de Dios, la gloria de Dios, entra al templo por primera vez en manos de María. Digo por primera vez porque Jesús va a seguir yendo al templo. Incluso sus predicaciones son ahí en el templo, a los lados de las sinagogas, también en las sinagogas, que las sinagogas son como unas especies de salones parroquiales, pequeños salones donde se reunían en el tiempo pasado, ya que muchos no podían ir a Jerusalén en el templo, entonces hicieron sinagogas en algunas regiones y ciudades de la región. Pero Jesús entra por primera vez al templo desde la mano de María. La gloria se deposita en el lugar de la gloria.
La gloria se deposita en el lugar de la gloria. Ahora, dentro de ese templo ocurren las profecías de Simeón y de Ana. Ahí los que ven la diapositiva, no es un error ortográfico. Cuando digo que Simeón, estoy hablando, profetiza movido por el Espíritu Santo. Hablo del verbo profetizar. Y Ana, hago referencia a su labor, a su quehacer, que es una profetisa. No estoy hablando del verbo, sino que es profetisa, es profeta. Entonces, vamos a ver lo que pasa, lo que acontece con Simeón. Lo que acontece con Simeón. Y es lo siguiente. Entonces, más importante, lo primero es esto, que más importante y decisivo el cumplimiento de los ritos es el hecho de la entrada en el templo por primera vez del Hijo de Dios. Y con él entra al templo la gloria de Dios. ¿Y por manos de quién? Por manos de María. Entonces lo primero es que la gloria de Dios también puede entrar a mi vida por manos de quién. Parezco la Dora la exploradora. ¿Por manos de quién? Por manos de María. Por manos de María, hermanos. Si en manos de María estaba la gloria y la llevó al templo para que el templo se llenara de gloria, también en manos de María sigue estando esa gloria y me la lleva a mí para que también en mí habite la gloria, para que también en mi casa habite la gloria, para que también en mi familia habite la gloria. Entonces vemos la labor especial de María, la portadora de la buena noticia, la portadora de la gloria de Dios. Incluso, lo repito, ya habíamos hablado de que María es la nueva arca de la alianza, donde se encuentra la gloria del Señor. Y ahora, viendo el pasaje, entonces, en el atrio del templo, ¿qué es el atrio? El atrio es la afuera de la iglesia. La parte afuera de la iglesia está la puerta del templo, la puerta de las iglesias, y antes de la puerta, eso que hay ahí se le llama el atrio. Ese es el atrio de la iglesia, el atrio parroquial, así se llama. Igual, en el tiempo de Jesús, estaba el atrio del templo, que era amplio, que incluso ahí era el lugar de los mercaderes, donde la gente vendía sus cosas, donde estaba el comercio, que es el lugar donde Jesús llega y tumba todo. Entonces, en el atrio se encuentran con Simeón. Simeón es un hombre justo, es un hombre piadoso, que esperaba al Señor, que esperaba al Mesías. Y más tarde aparece Ana, que Ana es una profetisa que también va a profetizar. Entonces, ¿qué nos enseñan Simeón y Ana? Que la espera había sido larga, Dios esperaba en el Mesías, pero que bueno, por fin llegó el Mesías, el Salvador. Entonces, vemos que Simeón tomó también el niño en sus brazos. Eso lo vemos en Lucas 2:28. En Lucas 2:28, Simeón tomó el niño en sus brazos. Y eso era lo propio de los profetas. Y lo bendijo. Y pronunció en él un himno. Y ahí fue donde dijo, dichosos porque mis ojos han visto a mi Salvador. Es el cántico de Simeón. Y ya puedo descansar en paz. O sea, él decía como que ya puedo descansar en paz porque por fin vi al Mesías. Ya lo vi al Salvador. Vemos una profecía más que anuncia que Jesucristo es el Salvador. Y era un niño, era un bebé. Entonces, él ahí canta la salvación de Israel y la gloria del pueblo, que también se refiere a la glorificación de los pobres, de los gentiles, y a todos los llamados a participar de la salvación. Ahora, vamos a analizar el tercer bloque, que es propiamente el texto de la profecía de Simeón. El texto de la profecía de Simeón, vamos a analizarlo aquí. La profecía de Simeón, el texto específicamente. Les cuento que me estoy alargando más porque empezamos tarde. Por eso me estoy alargando más. Es porque empezamos tarde, no es porque yo quiera pues dar más clases, sino porque soy consciente de que empezamos tarde y por eso estoy dando unos minutos más para ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, creo que solamente llegará hasta aquí, hasta el tercer bloque, que es la profecía de Simeón. Entonces, vamos a verlo, vamos a desarrollarlo y con esto terminaríamos por hoy. Vamos a leer lo que dice Simeón. Ubíquense entonces en Lucas 2. Está ahí con la Sagrada Escritura.
Yo tengo aquí la palabra de Dios. Y Lucas 2 nos menciona claramente, muy bello, que nos mencione este lindo pasaje. Lucas 2, del versículo 22. Vamos a ver lo siguiente, miren desde el versículo 34 las palabras. Y dice, Simeón los bendijo y le dijo a María, es una profecía a María, y le dijo a María, o sea, el niño, está puesto para la caída y elevación de muchos en Israel, para hacer señal de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Uno se sorprende a esas palabras. Se sorprende a esas palabras. Miren lo que le dice. Miren lo que le dice. Y a ti una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Vamos a ver entonces qué quiere decir estas palabras de Simeón. Entonces, estas palabras son motivo de discusión, son motivo de mucho análisis al leerlas, al verlas, hablando ya propiamente del estudio bíblico. Pero vamos a ver muchas imágenes dentro de ellas. Lo primero es que los términos originales de la traducción del griego nos hablan de caída y resurrección. Esa acción, elevación, en el texto de la Biblia de Jerusalén quiere decir resurrección, que es el término original del griego. Por eso cuando eso habla de caída, otros textos dicen caída y mantenimiento. Eso está muy mal traducido. Caída y elevación está bien traducido, pero entendiendo elevación como resurrección. Lo que le quiere decir Simeón a María desde ya es que Jesucristo va a ser signo de caída y signo de resurrección. ¿Qué le está diciendo ahí? La muerte y resurrección del Señor. Ya Simeón lo está profetizando y se lo está diciendo, se lo está revelando a María, a su madre. Y seguro que María lo entendió. Seguro que María ahí lo acoge a su corazón y lo fue comprendiendo mientras pasaron los años y fue descubriendo el plan de Dios. Ahora también menciona el signo de contradicción, es decir, propiamente eso, lo que ha venido predicando, lo que hemos venido escuchando en el Evangelio de Mateo esta semana, Mateo 5, que es las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, la ley del amor. Él no viene a abolir la ley, sino viene a aplicar de amor a la ley. Y eso va a ser signo de contradicción para muchos, para todos. Entonces, ese va a ser el signo de contradicción. Y el signo de la espada lo vamos a tratar en un bloque aparte. Mientras tanto, vamos a ver unas figuras que nos presenta entonces como caída y resurrección Jesús. Entonces, muchos se refieren a las personas que también caerán y van a resucitar en los últimos tiempos. Y vamos a ver unas ciertas interpretaciones de la espada. Entonces, la espada puede ser signo de muerte violenta, puede ser signo de dolor y hace referencia a la Madre Dolorosa al pie de la cruz, que hace parte de la piedad popular. Otros puede ser referida como una espada de juicio, otros como una espada de duda y otros como si fuese una espada salvadora. Entonces, ya sabemos que el texto dice que la espada atravesará el alma, la traspasa. Entonces, eso quiere decir que el alma es un ente intangible, no es corpóreo, pero que te traspase el alma quiere decir que va a quebrantar tu persona, porque el alma está inmersa en la persona, cuerpo y alma. Entonces va a traspasar la vida de María de tal manera que la va a quebrar. Y no que la va a quebrar, que la va a hacer caer, sino que la va a quebrar, que la va a estremecer, que la va a hacer estremecer. Incluso vemos todo esto reflejado en el día de la pasión, el viernes de la pasión y el sábado de manera especial que contemplamos los dolores de María, nos damos cuenta cómo verdaderamente sí, una espada le atravesó el corazón, una espada le atravesó el alma. Todo el dolor que tuvo que sentir María es de siempre, desde la subida, desde sus viajes,
desde ver que no era aceptada en ningún lugar. O sea, todo eso fue generando esas pequeñas espadas en su vida. Entonces, hasta aquí son las 2:13. Comenzamos a las 11:18. Ya vamos a cubrir la hora. Voy a terminar y voy a dar paso entonces a las preguntas. Voy a dar paso entonces a las preguntas para, para que entendamos, para ver qué dudas hay. Entonces, voy a ir a las preguntas que ya tengo aquí en el WhatsApp. Bueno, voy a ir escribiendo. Bueno, aquí no puedo escribir, me toca irme al Facebook. Voy a irme al Facebook. Me piden que cómo se escribe carne en griego. Ya lo voy a escribir. Se escribe SARS. S-A-R-X. Ya lo escribí ahí. SARS, carne. Logos, palabra. Tengo otra que es la circuncisión. ¿De qué trata? Bueno, la circuncisión es un rito judío que habla de, es el rito de purificación y de iniciación en la ley judía, que pues, como digo, a lo que se refiere a la circuncisión es al corte de la piel sobrante en el prepucio del hombre, en el pene. Entonces, eso se corta y eso se le llama la circuncisión. Hoy en día algunos también pues hacen la circuncisión, incluso algunos a veces por razones de salud, por razones ya de problemas pronto en el niño o del desarrollo del miembro, hacen la circuncisión, pero bueno, no conozco mucho el tema médico. Pero esa es la práctica. La práctica es el recorte de la piel sobrante en el pene, en el prepucio del varón. Eso es la circuncisión. Bueno, no tengo más preguntas acá, no me llegan más al WhatsApp. No sé si me han enviado más. Voy entonces a leer las que tengo acá en Facebook. Muy interesante la pregunta, Rosana, la voy a poner acá. Dice que si la familia de Nazaret no era impura, ¿cómo se llama entonces su purificación? Ya lo dije, no es una purificación esencial, es una purificación moral, porque ellos eran cumplidores de la ley. Ellos eran cumplidores de la ley. ¿Ya? Es simplemente eso. Es cuando, si usted tiene el cuarto limpio y su mamá le manda a hacer el cuarto, pues usted ya lo tiene limpio, no tiene por qué hacerlo. Pero ellos lo hacen en obediencia. Entonces, en obediencia a su mamá, en obediencia a la ley judía del tiempo, Jesús, José y María van al rito de purificación. Es una purificación moral, o sea, de rito, no porque ellos verdaderamente estuvieran impuros. ¿Qué otra pregunta? Dice que me queda la inquietud. Una espada atravesará tu corazón. Eso entonces es para este tiempo, ese tiempo y este. Claramente esa profecía, recuerden, esa profecía se le hace Simeón a María. Esto se cumple en María. O sea, hablando cronológicamente, eso se cumple en María. Ahora, la palabra de Dios siempre es nueva y puede que de pronto uno leyendo ese texto se lo acoja para uno en algún momento específico, pero propiamente el texto se refiere a María, a lo que padece María y sigue padeciendo seguramente por los muchos pecados que nosotros tenemos, que incluso una de las revelaciones aprobadas por la iglesia, que es la Virgen de Fátima, habla de los pecadores y de la conversión del mundo entero y los sufrimientos que padece nuestro Señor por nuestros pecados. Yasmín hace la pregunta de la virginidad de María. Les digo que la vamos a ver cuando lleguemos a los dogmas. Aún no hemos llegado a los dogmas de la Virgen María. Pero lo vamos a hablar. Solo que ahorita no podemos hablarlo porque nos vamos largo. Aquí preguntan que si la purificación moral hay un texto bíblico que lo soporta. Es ese mismo texto habla de la purificación de ellos, sino que hablo de purificación moral entendiéndolo, porque entonces hablaríamos de que Jesús era impuro y Jesús no es impuro, María es impura y María no es impura, José
es impuro y María y José no es impuro. Entonces se entiende de esa manera como una purificación moral. Es como el bautismo de Jesús. Jesús se bautiza no para que le perdonen los pecados, porque entonces Jesús era pecador. No, Jesús es Dios, Jesús no pecó. Jesús tiene un bautismo de rito moral, porque Jesús no tenía por qué hacerlo. Y también lo hace para enseñarnos y ser modelo para nosotros del bautizo. Por eso lo hace. Bueno, eso ya lo vamos a ver propiamente en otros temas. Si tenemos oportunidad de ver un poco, hablar sobre los sacramentos, hablaremos del bautismo y explicaremos muchos más temas. La teología tiene muchos temas tiene la teología. Ana, ya vamos, no hemos llegado al tema de Ana. Me preguntan, ¿qué profetizó Ana? No hemos llegado al tema de Ana, pero ¿quieres saberlo? Lee el texto. Lee Lucas 2, del 22 al 40. Léelo. Y ahí vas a ver lo que profetizó Ana. Sí, bueno, quiero hacer esta aclaración. Voy a terminar con esta pregunta. Si la Sagrada Familia eran judíos, ¿por qué nosotros somos católicos? ¿Por qué? Recuerden que Jesús nace bajo la ley judía. Ellos eran totalmente judíos. Los judíos esperaban al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Y Jesús en vida es que funda la iglesia. Recuerden el pasaje donde funda la iglesia y le dice, y se la encarga a Pedro, tú eres Cefas y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Jesús sabe que el judaísmo no va a continuar. Aunque él nació judío, vivió judío, pero ya en su ministerio apostólico funda la iglesia católica. Funda la iglesia. Es fundada por el nuestro Señor y de ahí se funda la iglesia y la iglesia empieza a crecer a través de la predicación de los apóstoles. Al principio la iglesia no tenía nombre, eran los seguidores de Jesús. Y luego en una región se le dio el nombre de cristianos. Y así hemos sido conocidos, la religión cristiana. Y luego se le da el nombre de católica, no porque la iglesia se llame católica, sino que es católica. ¿Qué significa católicos? Que es universal. La iglesia es para todos. No hace distinción de raza, de cultura. La iglesia es para todos. Pablo empezó a predicar a los no judíos, es decir, a los que no eran judíos, a los gentiles le llamaban, y Pedro empezó a predicar a los judíos. Y fue creciendo la iglesia, después de Pentecostés. Entonces, sí, o sea, estoy explicándolo a la colación al nombre. Jesús no dijo que fundaría una iglesia, eso es lo que acabo de decir. No, ¿qué dijo? Dijo que fundaría la iglesia, no dijo el nombre, pero el nombre ha transcurrido de manera a los años por los seguidores de Jesús. Entonces, como ellos seguían a Cristo, se les dio el nombre de cristianos. Entonces somos la religión cristiana a raíz de la iglesia, que es católica. Más que la iglesia se llame católica, la iglesia es católica, que es universal. Entonces, esto lo vamos a ir entendiendo. Esto hace parte pues de la historia de la iglesia, que es bueno también que conozcan de la historia de la iglesia. Bueno, entonces hasta aquí dejamos la clase de hoy. Dios los bendiga. Bendiciones para todos y que puedan pasar entonces un feliz día. Nos vemos el próximo sábado. También les invito que nos sigan en nuestras redes sociales, @familiaparresía y @César Misionero, mi Instagram. Ahí pueden ir siguiéndome y me pueden hacer preguntas también ahí a través de mi Instagram para ir respondiendo. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.